Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Noticinco presenta una noticia de última hora. Tenemos amenazas de saqueo, por eso he ordenado el toque de queda y la militarización de Cali. Le pido a la ciudadanía reportar de manera oportuna cualquier intento de saqueo o de inseguridad que puedan detectar. A partir de esta noche, a las 8 de la noche, he decretado toque de queda hasta las 6 de la mañana con miras a garantizar la seguridad en la ciudad y el espacio y las garantías suficientes para que los rescatistas puedan seguir trabajando. A la ciudadanía les pedimos que todos estén en sus casas a las 8 de la noche esta noche. Adicionalmente, le informo a la ciudadanía que ya están llegando los equipos de rescatistas adicionales. Nos están llegando 60 de Bogotá y otros 32 de las fuerzas militares. También he ordenado la militarización de distintos puntos de la ciudad, en especial las comunas 19, la comuna 17 y los otros lugares que fueron afectados por el sismo de esta mañana. Cali vive hoy una de sus peores tragedias, y no solo la capital del Valle. Varios departamentos del país fueron impactados por la fuerza de la naturaleza. Un terremoto de 7.4 en la escala de Richter y con una profundidad menor a 100 kilómetros deja más de un centenar de víctimas y heridos, Edgar. Sonia, a esta hora los organismos de socorro hacen enormes esfuerzos para salvar vidas. Nosotros nos encontramos en el puesto de mando unificado instalado por las autoridades en la sede central del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, de donde se coordinan las actividades de búsqueda y rescate y las ayudas para los damnificados. Vamos al sur de Cali, Edgar, donde una de las edificaciones colapsó. En este momento todavía buscan rescatar personas. Los organismos de socorro concentran sus esfuerzos en la utilización de sensores de movimiento y unidades caninas especializadas para localizar a las personas que permanecen atrapadas bajo los escombros. No hemos podido ubicar las personas que estaban dentro de la unidad. Con la administradora del conjunto residencial estamos haciendo una lista de los nombres de las personas que estaban ahí. A las labores de rescate también se sumaron decenas de habitantes del barrio Capri y sectores vecinos, quienes formaron cadenas humanas para remover mampostería con palas, picos e incluso con sus propias manos, en un intento por encontrar sobrevivientes. Necesitamos la ayuda de los influencers, necesitamos la ayuda de las personas que tienen recursos para toda esta gente que estamos colaborando aquí. El parqueadero están acá abajo, entonces no sabemos si haya gente atrapada ahí porque no pueden escucharlo ni nada, están abajo entre los carros. Como era temprano, la gente iba saliendo a trabajar, ¿cierto? Entonces se han escuchado niños, se han escuchado voces y hay familias esperándole, los hermanos, 2 hermanos, las cuñadas, los sobrinos. Todas las torres se cayeron, toda la unidad se fue abajo. Hasta el momento 6 personas y 2 mascotas han sido rescatadas con vida
Los lesionados fueron trasladados de urgencia a diferentes clínicas de alta complejidad para recibir atención médica. Pusimos el PMU, donde se van a estar todos los organismos de socorro, ya tenemos el triage, tenemos la parte médica, tenemos la parte de hidratación y aquí le estamos dando la información a la comunidad de la gente que estaba adentro. Estamos junto a la administradora del condominio, que es importante para las elaboraciones de rescate que están haciendo. La incertidumbre, sin embargo, continúa en la zona. De acuerdo con los censos preliminares de la unidad residencial, aún habría varios habitantes atrapados en las placas de concreto, mientras los equipos de rescate mantienen la búsqueda contrarreloj. El drama se vive además en el edificio Vanessa, en la calle 9ª con carrera 44, hasta donde llegaron organismos de socorro y decenas de voluntarios para ayudar a los residentes que no pudieron salir durante el movimiento telúrico. Esta fue otra de las estructuras que se vino abajo luego del fuerte movimiento telúrico, ubicada en la calle 9ª con carrera 44. Hasta aquí llegaron decenas de personas que querían ayudar para remover escombros. Desde la Defensa Civil se hacía el censo de habitantes y se pedía ayuda para excavar. Estamos necesitando agua, herramientas de mano e insumos médicos para poder atender las 29 personas que tenemos atrapadas en este momento en el edificio. ¿Qué información tienes acá de la lista? ¿Cuántas personas, adultos, mayores? 29 personas y 2 niños hasta el censo que llevamos ahora. ¿Y usted dónde estaban? ¿Alcanzaron a llegar aquí pronto? Cuando ustedes llegaron, estamos sacando a la gente porque se colapsó, llegó una cuadrilla de bomberos, posteriormente llegó nosotros y estamos trabajando con lo que podemos. En el momento en que realizábamos la entrevista se pidió evacuar por el movimiento de la montaña de escombros. En este momento estamos necesitando toda la herramienta de mano que nos puedan colaborar, guantes y agua para reemplazar. Las vías del sector fueron acordonadas y a esta hora se intensifican los trabajos para intentar hallar con vida a las personas que no pudieron salir del edificio. El barrio Tequendama fue otra de las zonas más afectadas en Cali con el sismo. Este sector que atraviesa la falla geológica también presentó edificaciones derrumbadas. En la calle Quinta con 44 los 5 pisos cayeron dejando a algunos sobrevivientes y esperanzas de encontrar con vida a personas en el sótano. En la calle Quinta de Cali con carrera 44 colapsó el edificio Tequendama. La estructura se vino abajo durante el terremoto. Uno de los sobrevivientes al movimiento telúrico así describió los momentos más dramáticos de su vida junto a su familia. Nosotros estábamos con mi esposa, apartamento 202, aquí en el edificio Tequendama, calle Quinta con 44. Mi nombre es Carlos Alberto Patiño, soy abogado, terapeuta cristiano, para dar gloria a Dios. Estaba yo acostado, eran como las 7 y pico. Mi esposa, empezamos a sentir el terremoto, el temblor tan fuerte, salí con mi esposa ahí a la sala, con el hijo, el perrito, y mi suegra sí no la pudimos sacar porque estaba a la vueltica en otro cuarto y ella estaba imposibilitada, tiene 94 años. Entonces en eso empezó el temblor o el terremoto, empezó para el lado de izquierda a derecha. Trató como de parar 2 o 3 segundos y después se tiró al contrario. Entonces esa remesón fue, esas paredes empezaron a ponerse así. Lo único que alcancé yo a ver, no pude ni abrir la puerta de salida, entonces nos pusimos a orar, empezamos a orarle a nuestro Señor Jesucristo. Dijimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo no nos pasa nada, en el nombre de Jesucristo no nos pasa nada, en el nombre de Jesucristo no nos pasa nada. Y en ese momento sentimos un viento grandísimo como desde arriba. Desde el 5º piso empezó desde la terraza a bajarse todo así, ¡fua! Y sentimos que nos vino. Entonces yo alcancé a meter debajo de una sillita de 4 paticas, alcancé a meter a mi esposa la cabeza y la de mi hijo. Entonces cuando yo vi que ya estaba todo como muy encima, porque yo alcancé a mirar que ya se nos estaba viniendo toda la estructura, alcancé yo a meter a mi hijo y le cayó aquí encima el golpe y quedamos ahí. Y miren lo cosa, acabo yo de subir por acá enseguida, todo está compactado, mírenlo allá al frente, miren. Este era el segundo piso. ¿Usted cómo pudo salir de ahí? Porque el Señor Jesucristo nos colocó un huequito de 50 centímetros. ¿Y quiénes salieron? Salió mi esposa, mi hijo Samuel Esteban, mi esposa Liliana, mi persona, el perrito sí no lo pudimos. ¿Y su suegra? Mi suegra a la hora, nosotros orando, y a la hora la acabaron de sacar, gracias a Dios, de 94 años, no le pasó nada, también se fracturó la piernita. ¿Cuántos apartamentos? 6 apartamentos, 27 personas vivíamos ahí. ¿Y locales comerciales? Y locales comerciales de droga a la rebaja. Creo que el muchacho John Henry, el administrador, estaba ahí, pero alcanzó a salir cuando sintió el temblor. ¿Tiene idea cuántas personas pueden estar en este momento ahí? Más o menos unas 10 personas en estos momentos. Vale. Estamos aquí dándole gracias a Dios. Esto estaba avisado. Yo quiero decirles a todos,
Busquen de Dios, busquen de Dios, busquen de Dios. Él nos salvó la vida. Gracias. No, yo estaba en mi casa y lo estábamos llamando a él y no contestaba, llamando a su esposa, al sobrino, no contestaban. Entonces dije, no, yo me vengo para acá a ver qué sucede. Cuando llegué me encuentro con esto. Y yo sinceramente digo que yo no pensé que estuvieran vivos. Pues mira esto. Pero como a los 5 minutos estaba mirando así, cuando lo vi por ahí parado, todo ensangrentado, y él alcanzó a salir con su esposa, salió con su hijo, salió con su suegra, el perrito no. El equipo de búsqueda y rescate recibió la ayuda de decenas de personas que se unieron a una cadena humana para sacar escombros y tratar de salvarle la vida a los que allí quedaron atrapados. La afectación 100%, desde el colapso, un edificio de 5 niveles, por el cual pues, nosotros llegamos rápidamente de la estación Siloé. Se rescataron 4 personas, 2 adultos mayores y 2 menores de edad, que están en la parte de atrás. En este momento estamos concentrados en la parte fuerte. Tenemos 2 personas masculinas que ya tenemos visual de ellos, están con vida, nos están hablando y estamos para romper ya la losa. Igualmente en la parte central, 2 mujeres. Entonces estamos trabajando fuertemente, ya viene el equipo pesado para acá para terminar de romper la losa. No, pues que se colapsó un edificio, aquí estamos en proceso de rescate, pero necesitamos más rescatistas acá. Desde afuera de lo poco que quedó en pie del edificio, los rescatistas pedían silencio para tratar de percibir la voz de quienes quedaron bajo las ruinas. Al final rescataron con vida a un joven que fue trasladado a un centro asistencial y aún buscan a esta hora más personas que podrían encontrarse en la edificación. El techo de una IPS cayó al piso en el momento en que salían 2 pacientes que realizaban exámenes diagnósticos para el trastorno del sueño. Desafortunadamente se encuentran en la lista de personas que perdieron la vida. A pocos metros del edificio colapsado en el barrio Tequendama, los empleados de esta clínica vivían otra tragedia. Una de las especialidades de esta IPS era realizar los diagnósticos del trastorno del sueño y 2 pacientes que salían de la institución, luego de realizarse las terapias y pruebas, perdieron la vida cuando parte de la estructura les cayó encima. Eran pacientes. ¿Y llegaban o salían? No sé decirte, yo estaba en el último piso. Ustedes que trabajan acá, ¿qué pasó en la estructura? Se nos viene una estructura abajo, una placa, y fueron muchísimas afectaciones dentro de la sede. ¿Cuántos empleados tienen ustedes y a qué se dedican acá? 62 empleados y manejamos todo lo que tiene que ver terapia de sueño, densitometría y citas de reumatología. ¿Pero durante el día o había gente trasnochando allí? Teníamos gente, pero la gente ya había salido. ¿Y las 2 personas que fallecieron eran pacientes? Son ¿Salían, pacientes. entraban o...? Salían de la institución. Quienes madrugaron para atender a los usuarios en esta institución no podían creerlo. Su vocación de servicio los había traído hasta este lugar para empezar la semana atendiendo a los pacientes y la fuerza de la naturaleza generó este desastre que dejó además la estructura en malas condiciones. Los agentes de seguridad privada y los agentes de tránsito cerraron el paso vehicular y peatonal durante todo el día y el personal de la clínica intentando llamar a los familiares de las víctimas para informarles desafortunadamente de este desenlace. A esta hora, José Vicente Cabeza se encuentra en el barrio Cuarto de Legua, donde una familia quedó atrapada durante el terremoto. Este terremoto de 7.4 grados va en aumento con el número de víctimas mortales, entre ellas 4 niños. En este punto en el que nos encontramos, la carrera 58 con tercera, habría fallecido una joven por el desplome de un techo en su apartamento. Aquí los rescatistas se concentran en la búsqueda de su padre y 2 hermanas. Cabe anotar que el consolidado registra al menos 380 personas heridas y 20 estructuras colapsadas como esta que ustedes ven en pantalla. 149 pacientes en las clínicas, 95 de ellos adultos y 54 niños han debido ser remitidos a la clínica Valle del Lilí. En este momento pues aumentan las operaciones y por supuesto las evaluaciones de riesgo en los apartamentos, las estructuras colapsadas y los socorristas despliegan sus operativos para atender a las víctimas de esta tragedia. Las autoridades se reúnen además en la Cruz Roja de Cali, desde donde apoyan labores y coordinan las ayudas que se requieren para la ciudad y la región luego de esta tragedia. Hay cifras parciales. Sonia, Edgar,
Los saludo exactamente desde el barrio El Refugio en el sur de Cali, donde continúan estas labores de búsqueda, precisamente en una de las edificaciones que colapsó durante el terremoto de hoy, que recordemos fue de 7.4. Aquí hay cadenas humanas con baldes tratando de sacar esos escombros. Por momentos se hace un total silencio precisamente para intentar escuchar si hay algún llamado de auxilio debajo de los escombros, todos con guantes, tapabocas, gafas, precisamente para cuidarse ellos y poder avanzar en estas labores de búsqueda con personas. Pero le quiero contar precisamente cuáles han sido las medidas de las autoridades en las últimas horas que ya han designado para la capital del Valle y por supuesto para el departamento. Y le hablo más exactamente de Cali, donde el alcalde ha decretado un toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, la militarización de distintos puntos de la ciudad, especialmente aquellos afectados por el sismo, la calamidad pública, que esto se ha hecho en conjunto con la gobernación departamental precisamente para atender la emergencia, y la alerta roja hospitalaria, declaratoria en toda la red de hospitales de Cali para priorizar la atención de la emergencia. Mire, y es que precisamente lo que están solicitando aquí quienes están ayudando y por supuesto todos los organismos de socorro es guantes, linternas e hidratación. Principalmente esas tres cosas, porque aseguran que la noche ya está cayendo, el sector no está iluminado lo suficientemente para llegar hasta esta zona donde están buscando a personas que hayan quedado atrapados precisamente en estos escombros. Entonces reiteran el llamado a la ciudadanía, a empresas y a diferentes personas que puedan colaborar con estos elementos. Finalmente le cuento que la cifra actualizada de personas que han perdido la vida en este terremoto en el departamento ascendió a 55. El último reporte de las autoridades en Cali es que más de 20 personas también habrían perdido la vida y 380 estarían heridas. Por eso, por supuesto, se espera que en las próximas horas se adelanten más investigaciones en estos sectores para poder encontrar las personas que siguen debajo de estos escombros y, por supuesto, brindarles esa ayuda necesaria. Sonia y Edgar. En la carrera 39 entre calles Quinta y Roosevelt, las autoridades de salud improvisaron hospitales de campaña luego de evacuar a los pacientes del edificio de Colores, luego que esta estructura presentara averías. Luz Dari esperaba en la sala de cirugía para ser intervenida de la vesícula cuando fue sorprendida por el terremoto. Cuando yo me miré ya no había nadie, me metí bajo un escritorio, pero todavía me desconecté yo misma. Ya después, al último que subieron una portera, me ayudó a bajar por la grada, pero entonces no me alcanzaron a operar. Como ella, decenas de pacientes y familiares vivieron momentos de angustia en diferentes centros asistenciales de Cali, donde la emergencia obligó a evacuar las instalaciones para proteger sus vidas. Y eso fue un movimiento tétrico. Mi abuela me dice que ella obviamente estaba solita y la cama era de lado a lado. Eso es una cosa de que una cosa es hablarlo, otra sentirlo. Otra señora que estaba al lado de nosotros nos decía que estaba con la mamá y ver que una persona que está también sola, la cama de estar en una dirección, quedar en otra. Los pacientes de la clínica Versalles también debieron ser evacuados del centro asistencial. Aquí hay 300 camas, 350 camas, evacuamos 120 UCIs, evacuamos pacientes a la calle y ahora estamos retornando los pacientes a la casa. Podemos decir que la afectación de la clínica, hay afectaciones, pero no son afectaciones mayores, pero igual estamos todavía, pues nos toca revisar muy despacio, área por área. Médicos, enfermeros, auxiliares y personal de vigilancia trasladaron a otros pacientes en camillas, junto con atriles de suero y equipos de monitoreo, hacia zonas abiertas mientras se verificaban las condiciones estructurales de los hospitales. De una yo pensé que el edificio se iba a desplomar, porque me traqueó feísimo. Cuando se cayó el de acá, yo escuchamos y los vidrios que caían y sonó duro, sonó durísimo y se sintió el cuerdazo que como que ya se iba a desplomar. Ante la magnitud de la emergencia, un parqueadero contiguo a un centro médico fue acondicionado como hospital de campaña para continuar la atención de los pacientes mientras avanzan las inspecciones y la evaluación de los daños. Una grave situación se registra en el Hospital Universitario del Valle. La parte trasera de este considerado uno de los principales centros asistenciales del sur del país se desplomó, lo que hizo que los grupos de rescate auxiliaran a pacientes que se encontraban en grave estado de salud.
El colapso de la sala de atención de la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares del Hospital Universitario del Valle dejó pacientes y personal atrapados bajo los escombros. Organismos de socorro con apoyo de unidades militares y bomberos lograron el rescate de las 7 personas que se encontraban en la estructura. Infortunadamente tuvimos accidentes en que la mampostería del hospital, que es una estructura bastante vieja, pues colapsó. Como parte de los mecanismos de seguridad, lo que estamos haciendo es, ya logramos evacuar a la totalidad de los pacientes para ubicarlos en las áreas de contención que siempre tenemos limitadas en casos de este tipo de emergencias. Estamos colapsados en urgencias porque ya nos están llegando los heridos de otras áreas de la ciudad y de fuera de Cali. Entonces es no venir al hospital si no trae un enfermo que requiera la atención. Y otro tipo de ayudas, pues acá dentro de todo este movimiento el agua es fundamental y creo que si son solidarios en hacer buen uso del hospital es lo mejor que nos puede pasar. Con 2 fallecidos dentro del hospital y 3 trabajadores que requirieron atención quirúrgica, el HV alertó sobre la delicada situación. Nosotros, como decía en la mañana, no estamos recibiendo pacientes de ninguna institución, de ningún municipio, en virtud de que tenemos una situación muy compleja nosotros, tenemos un drama institucional muy grave que no nos permite hacer ningún tipo de acompañamiento a ninguna situación externa del hospital. Tenemos dificultades también en Cartago, como decía inicialmente. No hubo fallecidos en Cartago, pero la infraestructura quedó, digamos, con dificultades en un 80%. Como medida preventiva, el centro asistencial evacuó a pacientes, familiares y personal de salud hacia las zonas abiertas del complejo hospitalario, donde se organiza la atención médica mientras se evalúan las condiciones de la infraestructura. Ante la magnitud de la emergencia, el Hospital Universitario del Valle hizo un llamado urgente a la ciudadanía para donar sangre y apoyar la atención de los pacientes afectados por el sismo. Una menor de edad fue rescatada en Tequendama cuando una vivienda se vino abajo por las fuertes ondas que generó el movimiento telúrico. En la carrera 39 con calle Quinta B, justo frente al edificio de Colores, el colapso de una edificación de 3 pisos movilizó no solo a los organismos de socorro, sino también a decenas de ciudadanos que, sin esperar la llegada de maquinaria, comenzaron a remover los escombros hasta con sus propias manos, en un esfuerzo desesperado por encontrar sobrevivientes. El inmueble albergaba establecimientos comerciales en el primer nivel y una vivienda en los pisos superiores. En medio de las labores fue localizada una menor de edad, quien fue rescatada con vida y trasladada en una ambulancia de la Red de Salud del Valle del Cauca al HV. La búsqueda tuvo que suspenderse por varios minutos debido a un fuerte olor a gas que generó momentos de tensión entre rescatistas, voluntarios y los pacientes de la clínica de Colores que permanecían evacuados sobre la carrera 39. Tras controlar el riesgo, las labores se reanudaron para continuar con la búsqueda de personas que, según los reportes preliminares, aún permanecían bajo los escombros. Las 16 casas que conforman la unidad residencial Pío XII, ubicada en el sector de Tequendama, al sur de Cali, colapsaron, dejando varias personas atrapadas. Las rápidas labores de remoción de escombros permitieron rescatar con vida a los habitantes, quienes fueron trasladados a distintos centros asistenciales. Todo el mundo gritaba, oraban. Y yo era mi mamá está en un 9º piso, Señor Santísimo. Gracias a Dios mi mamá, ya había llegado la señora y bajaron por las gradas. Parece que ese edificio con un revesón se cae. Entonces yo me la traje para acá y aquí me la dejaron sentar. Ay, pero bendito sea Dios, y estamos viendo cómo han sacado 3 personas de ahí, de las casas. Aquí en el edificio Pío XII, al frente están las casas y ahí han caído. Y han sacado ya 3 personas, pero gracias a Dios con vida. Mientras avanzan las inspecciones estructurales y continúan las labores de búsqueda, estos 2 puntos permanecen acordonados y bajo vigilancia de los organismos de emergencia. Torres de Alicante fue otra de las unidades afectadas cerca de la calle 9 en Cali. Aquí se vivió una emergencia por escape de gas y hasta los taxistas llegaron para intentar rescatar a los residentes de la edificación. Este edificio Alicante también se desplomó con el terremoto. Los vecinos del sector fueron los primeros en llegar al lugar para intentar socorrer a las víctimas. Como vemos, pues una gran tragedia, ¿no? Estamos haciéndole llamado a la comunidad, tenemos un edificio que ya está prácticamente a punto de colapsar
y las torres de Alicante que se nos cayeron. Pero estamos buscando aproximadamente 9 personas, tenemos la lista, que son las que están allí. Estamos tratando de evitar algo más grande porque tenemos una fuga de gas. Ya hemos cerrado la del sector, pero no hemos podido controlar la del edificio que es en el subterráneo. Estamos pues con la comunidad que, gracias a Dios, como buenos caleños, siempre nos ayudamos unos a otros. Entonces estamos tratando de ubicar, sacamos 2 personas inicialmente, las 2 personas con vida, gracias a Dios. Estamos allí buscando donde miramos allí que estamos jalando la reja. Escuchamos a un niño y una señora, a ver si los podemos sacar el día de hoy. ¿Es un edificio de cuántos pisos? 5 pisos, aproximadamente 12 apartamentos. Bueno, ¿y usted cómo vivió el momento? No, durísimo, pues gracias a Dios lo material se recupera, pero la vida no, la vida es una sola y debemos ayudarnos unos a otros. ¿Pero vives en el sector? Sí, señor, yo vivo aquí a 2 cuadras, estaba con mi hija que también estaba de una cirugía y pues nos tocó quedarnos porque por ella pues no podíamos salir corriendo, pero pues digamos que nos hicimos nuestros protocolos de seguridad, que es el arco de la vida, que es hacerse debajo de los marcos de las puertas y donde hay triángulos en la casa. Con baldes, palas y picas los voluntarios intentan encontrar vida entre los escombros. El pedido recurrente de guantes, tapabocas y equipos de corte y ruptura se hizo más necesario con el paso del tiempo. Inclusive hasta este sitio llegaron los operarios de Gases de Occidente para cortar el servicio. El fuerte olor a gas alertó a los rescatistas. La solidaridad de los caleños en esta tragedia ha sido notoria. Inclusive los taxistas suspendieron sus actividades para sumarse a las labores de búsqueda. Desde las 50 cuando se sintió el polvero, desde ahí yo tengo el taxi aquí parqueado y como yo trabajo con Samuel Merchan, el tapahuecos de una a salvar vidas, siempre rescatamos 4 personas. Ya en el momento 2 personas de edad en un cierto piso y después otras 2 en otro piso. También rescatamos un gatico y en el momento pues se escucha que hay una señora de edad, pero hay mucha fuga de gas, ¿ya me entiende? Y pues gracias a la comunidad están ayudando mucho. ¿Cómo describes ese momento cuando llegaste acá? No, impresionante porque todo el mundo estaba en shock, corriendo, no saben ni qué hacer y cuando yo llegué habían 3 personas pidiendo auxilio arriba. Entonces yo me coloqué la camisa y de una, a trabajar se dijo. Y cuando fuimos a ver, habían 2 personas. De ahí las sacamos, gracias a Dios. ¿Cómo estaban esas 2 personas? Había una que estaba colapsada con un marco, tenía el brazo apretado. Y el señor pues lo llevaron grave porque tenía mucho golpe en la cabeza y una pierna fracturada. A esta hora es incierta la suerte que corrieron decenas de personas que aquí se encontraban, en una hora donde algunos se preparaban para desplazarse a sus actividades laborales y otros apenas despertaban. Recorrimos el norte de Cali, donde las torres de Chiminangos también sufrieron afectaciones. Durante la mañana de hoy, las clínicas también presentaron el reporte de lo acontecido. En el norte de Cali, el terremoto dejó graves afectaciones en decenas de edificaciones. Grietas en las paredes, desprendimiento de revestimientos, repellos caídos y láminas de aluminio retorcidas evidencian la fuerza del movimiento telúrico que en cerca de 1 minuto sacudió a la ciudad. En los barrios La Flora y La Campiña, el colapso de varias paredes dejó al descubierto habitaciones completas de algunos apartamentos, mientras los organismos de emergencia inspeccionaban las estructuras para determinar el nivel de riesgo. La situación también es crítica en Chiminangos, donde cientos de familias fueron evacuadas de manera preventiva tras detectarse daños en las escaleras de varios edificios y el colapso de una de estas estructuras. En el cual hizo una afectación a varias edificaciones, varias torres de aquí de Chiminangos, con el colapso de una escalera en el cual hubo una persona afectada, más o menos una mujer de 50 años, que en este momento estamos esperando para hacer su respectiva levantamiento. Todas las edificaciones fueron evacuadas, las escaleras están en muy malas condiciones, en algunas están muy malas condiciones por colapsar, y fuera de eso hay otras que se evacuaron, en este momento acabo de llegar, había olor a gas, entonces hicimos el cierre de todas las válvulas principales donde está el gas, entonces ya se han cerrado y seguimos nosotros con la evaluación de la zona. He sido bombero, entonces tengo la calma de quedarme tranquilo, de hecho fui el último que salí del edificio y la verdad bastante fuerte, este edificio está bastante agrietado, está invivible, no es un edificio que se pueda habitar porque está en pésimas condiciones, pues y que Dios nos proteja y no haya una réplica porque
quedó bastante en malas condiciones. Que como yo vivo solita, eso se me levantó y volví y no pude abrir la puerta, eso me costó trabajo para todo y no, mejor dicho, horrible. Nunca en mi vida había, de la edad que tengo hasta hoy, sentí algo que me iba a morir. El miedo, la incertidumbre y la angustia continúan entre los caleños. Las autoridades mantienen el llamado a evacuar de manera preventiva las edificaciones que presenten afectaciones estructurales y a seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia mientras avanzan las inspecciones en distintos sectores de la ciudad. Jaime Chávez hizo un recorrido por las edificaciones reportadas como colapsadas en Cali. Cali despertó con el miedo entre los escombros. En distintos puntos de la ciudad, lo que hasta hace unas horas eran viviendas, edificios, hospitales y lugares de trabajo, hoy son estructuras colapsadas y escenarios de búsqueda, mientras familias enteras esperan noticias de sus seres queridos. Miren cómo se ve la ciudad. Miren cómo se ve la ciudad. Desde el aire la magnitud de la tragedia es evidente. Columnas de humo marcan los lugares donde el terremoto golpeó con mayor fuerza. En tierra, la ciudad cambió su rutina por una carrera contra el tiempo. Rescatistas, voluntarios y vecinos remueven escombros con la esperanza de encontrar sobrevivientes. Los hospitales también enfrentan su propia emergencia, pacientes evacuados, personal médico atendiendo en zonas abiertas y parqueaderos adaptados como puestos de atención reflejan la dimensión de la crisis. En varios centros asistenciales, médicos, enfermeros y auxiliares tuvieron que poner a salvo a los pacientes mientras las estructuras se sacudían. En medio del caos también surgió la solidaridad. Ciudadanos que no se conocían formaron cadenas humanas para remover escombros, llevar agua, prestar sus vehículos o acompañar a quienes buscan desesperadamente a un familiar o a un amigo. Pero detrás de cada cifra hay un drama, familias que lo perdieron todo, personas que aún desconocen el paradero de sus seres queridos y otras que no saben si podrán regresar a sus hogares. El balance preliminar entregado por el alcalde Alejandro Eder reporta 35 edificaciones colapsadas, más de 350 heridos. Hoy Cali no solo cuenta edificios derrumbados y víctimas, también cuenta las horas de búsqueda, los rescates que aún continúan y la esperanza de quienes siguen esperando una respuesta frente a los escombros. Kelly Giraldo nos informa sobre los datos actualizados del Servicio Geológico Colombiano, sobre el terremoto que se sintió en todo el país, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. Eran las 7:34 de la mañana cuando la alerta sísmica comenzó a sonar en miles de teléfonos celulares. Segundos después, un fuerte movimiento telúrico sacudió gran parte del país. Puertas y ventanas vibraban, los objetos caían y los edificios se estremecían, mientras las personas evacuaban viviendas, oficinas y lugares de trabajo en busca de un sitio seguro. Minutos más tarde, las autoridades confirmaron que se trataba de un terremoto de magnitud 7,4 con epicentro a 12 kilómetros de San José del Palmar en Chocó y una profundidad aproximada a 103 kilómetros. La intensidad del sismo se sintió en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío, Antioquia y otras regiones del país, donde comenzaron a conocerse los primeros reportes de daños y edificaciones colapsadas. En Colombia tiembla bastante porque estamos en una zona compleja geológicamente. Tenemos placas tectónicas, tenemos fallas activas. Entonces toda esta deformación, toda esta acumulación de energía y todo este proceso geológico que tenemos a lo largo del territorio nacional hace que tengamos sismos todos los días. En un mes podemos registrar alrededor de 2.500 eventos en la red sismológica nacional. La gran mayoría de ellos no son percibidos por la población, pero tenemos eventos como este que ocurrió el día de hoy, donde con la magnitud tan alta es altamente percibido por la gran mayoría de las personas del país.
De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el país se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción entre las placas tectónicas de Nazca y Suramericana. El proceso de subducción en el que una placa se desplaza por debajo de la otra genera una acumulación de energía que al liberarse produce este tipo de eventos sísmicos. La magnitud del terremoto permitió que fuera percibido en una amplia parte del territorio nacional. Los sismos ni las réplicas se pueden predecir. A hoy la ciencia no nos ha permitido tener algún concepto, alguna teoría o método que nos permita hacer esto. Lo que sí hay que tener claro es que Colombia cuenta con una red sismológica nacional de más de 200 estaciones en las cuales se hace un monitoreo constante de la actividad sísmica del país. Con el paso de las horas, los reportes de edificaciones colapsadas, daños en la infraestructura y víctimas comenzaron a multiplicarse en varias regiones del país. Mientras avanzan las labores de búsqueda, rescate y atención de la emergencia, las autoridades mantienen el monitoreo permanente ante la posibilidad de nuevas réplicas. El departamento del Valle indica que se presentaron víctimas fatales en municipios como Yumbo, Calima al Darién, Zarzal y Roldanillo. De manera preliminar, la Gobernación del Valle del Cauca reporta 36 personas fallecidas en 10 municipios, mientras organismos de socorro, autoridades locales y la fuerza pública mantienen las labores de búsqueda, rescate y atención a las comunidades afectadas. El panorama más crítico se registra en El Cairo, donde cerca del 80% del municipio presenta daños en viviendas, edificaciones e infraestructura. Pudimos hacer un recorrido por el municipio para verificar la situación de nuestro municipio. El Cairo está afectado en un 80%. Igualmente invitamos a la comunidad para que nos informen qué personas tienen la necesidad de albergues. Ya estamos gestionando el hostal de turismo del municipio, estamos gestionando parque recreacional, algunas instituciones educativas y ya la gobernación envió unos colchones para alojar a estas personas. En el Águila, el hospital sufrió graves afectaciones estructurales, mientras que en Zarzal el centro asistencial permanece colapsado por la alta demanda de pacientes lesionados. Mire, vea este edificio, vea. Mire, el edificio se cayó. Observe allá estos edificios, vea. El edificio donde era Ondas del Valle, el tercer piso se cayó, vea. En Cartago, los pacientes del hospital fueron evacuados de manera preventiva mientras se verifica el estado de la infraestructura. La emergencia también mantiene en máxima alerta a municipios como Calima al Darién, donde la cúspide de la emblemática iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro se vino abajo y la fachada colapsó. Así como afectaciones en la Basílica del Señor de los Milagros de Buga y Nuestra Señora de la Pobreza de Cartago. Eso está peligroso ahí, mejor dicho. Sevilla, Buenaventura, Yumbo, Roldanillo, Florida y La Unión reportan víctimas fatales, personas heridas y daños en viviendas e infraestructura pública. Se cayó el puente que comunica a La Victoria, a La Unión con La Victoria. No hay paso por acá. La vía que comunica a nuestra cabecera municipal con el corregimiento de Primavera está muy afectada. Hasta donde vamos aquí hemos contabilizado un poco más de 20 derrumbes, el de gran magnitud, el de más abajito. Y aquí arriba está la afectación del tubo, de la tubería del embalse, que se rompió, por lo cual ya suspendieron el servicio hacia las otras plantas de los municipios que abastecen del Saraurut y también afectó la vía. El puente que comunica el municipio de La Unión con La Victoria colapsó. En Buenaventura, además, se registran afectaciones en el muelle de Juan Chaco y el colapso de 2 puentes en el sector de Marroquín, mientras continúan las labores de atención con maquinaria amarilla, carpas y ayudas humanitarias. Vámonos, que usted te va a caer, güey. Según el balance entregado por la gobernadora Dilian Francisca Toro, las víctimas mortales se reportan en Sevilla con 5 fallecidos, Calima al Darién y Buenaventura con 4 cada uno, Buga, Roldanillo y Yumbo con 3 víctimas respectivamente, El Cairo con 2 y Zarzal, Florida y La Unión con 1 persona fallecida en cada municipio. Entre las víctimas se encuentra un concejal de Roldanillo. La mandataria también confirmó la muerte de 4 menores de edad, 3 en Calima al Darién tras el colapso de una pared y 1 en Yumbo. Entre tanto, los equipos de emergencia continúan la evaluación de daños en todo el departamento, por lo que el balance de víctimas y afectaciones podría aumentar en las próximas horas. Sonia, Pereira, Quibdó y Manizales presentan graves consecuencias por el terremoto de hoy en Colombia. 7 aeropuertos presentan problemas en sus operaciones.
El terremoto con epicentro en San José del Palmar, Chocó, deja graves afectaciones en varios departamentos del país. Además del Valle del Cauca y Chocó, los organismos de emergencia tienen daños de consideración en Risaralda, Caldas y Quindío, donde también se reportan víctimas, personas lesionadas y colapso de infraestructura. En Chocó, al menos 16 municipios presentan graves afectaciones estructurales. La situación más compleja se vive en Quibdó, donde las autoridades reportan de manera preliminar 12 personas fallecidas y 84 lesionadas, mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños. La emergencia también golpea a las capitales de Risaralda y Caldas con 20 personas fallecidas, 18 en Pereira y 2 en Manizales. Igualmente se reportan múltiples edificaciones colapsadas, lo que mantiene activos los operativos de rescate y la atención a las personas afectadas. Ante la magnitud de la tragedia, el presidente Abelardo de la Espriella declaró el estado de emergencia nacional y ordenó la instalación de puestos de mando unificado en las regiones más impactadas. El mandatario se desplazó hacia Quibdó para liderar la respuesta institucional, mientras varios ministros fueron enviados a distintos puntos del país para coordinar la atención de la emergencia. En materia de transporte aéreo, la Aeronáutica Civil anunció el cierre temporal de 7 aeropuertos. Entre ellos se encuentran los de Pereira, Manizales, Armenia, Cartago, Buenaventura y Quibdó, mientras que el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón en Palmira presenta afectaciones en su operación y permanece bajo evaluación técnica. Y a esta hora se espera la llegada de rescatistas internacionales a las zonas afectadas para contribuir en el desarrollo de las operaciones y fortalecer las campañas de donación para continuar despertando la solidaridad en este difícil momento. La sede de la Cruz Roja en Cali se convirtió en el principal centro de coordinación de la emergencia. Allí, los organismos de socorro y la Oficina de Gestión del Riesgo consolidan las necesidades operativas para continuar las labores de búsqueda y rescate de las personas que permanecen atrapadas bajo los escombros de las edificaciones colapsadas. Tenemos 18 municipios al menos afectados en el Valle del Cauca, entonces eso es muy importante que lo tengamos claro. Entonces, primero, proteger a la gente, proteger a las personas, ayudar a los heridos que hemos tenido, ver todavía si hay personas metidas en estructuras colapsadas, tener todo eso claro. Estamos trayendo gente y tenemos equipos de búsqueda y rescate con todas las entidades de la región. Desde este puesto de mando unificado se prioriza el envío de equipos especializados, herramientas y donaciones que permitan mantener durante las próximas 48 horas las labores de remoción manual de estructuras, una tarea clave para proteger la vida de los sobrevivientes. Aunque la sede de la Cruz Roja también sufrió afectaciones por el terremoto, continúa operando mientras se coordina la llegada de ayudas nacionales e internacionales, así como el refuerzo de equipos de búsqueda y rescate provenientes de países como Israel. Tranquilos, sí, muy alerta, lo que decía Walter, en prevención, las casas que tienen grietas grandes o los edificios, sí es mejor que no regresen a ellos, pero de todas maneras que cuenten con la Cruz Roja. Nosotros estamos disponibles con nuestros voluntarios, disponibles para ayudarlo en el momento que lo necesiten. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para conservar la calma ante posibles réplicas, evitar el ingreso de edificaciones con daños estructurales y acatar las recomendaciones de los organismos de emergencia mientras avanza la atención de la tragedia. El director del Observatorio Sismológico del Valle, Oso, habló con usted precisamente sobre las características que tuvo este terremoto en Colombia. El sismo que hemos tenido en el día de hoy, tal vez podríamos calificarlo como uno de los más fuertes que han podido ocurrir casi en los últimos 100 años acá en el suroccidente colombiano. Es un sismo que se presentó producto de la interacción de las placas tectónicas del Pacífico y el continente suramericano. Es un sismo que tuvo una magnitud de 7.4, magnitud MW, que llamamos nosotros, que muestra toda la energía que ha liberado el evento, y a una profundidad de unos 98-100 kilómetros aproximadamente. Gracias a esta profundidad podríamos decir que el sismo se pudo haber sentido no con una gran repercusión, pero si hubiese sido un sismo más superficial, los daños hubieran sido más grandes. También la profundidad hace de que justamente se extienda más a otras regiones del país. Por esa razón, pero como es una energía muy fuerte la que se pudo haber liberado, muy grande, entonces abarca una gran cantidad de zonas en el país y con gran intensidad. Cuando hablo de la intensidad me estoy refiriendo, son dos parámetros de medición. Uno es la magnitud, que estamos diciendo que es de 7.4 y representa la cantidad de energía que se libera en el foco.
La intensidad ya representa los daños que se pueden haber generado a partir del rompimiento del suelo, deslizamientos, como hay en alguna zona, o las mismas estructuras. De una vez le pregunto, doctor Elkin, porque la gente está con mucho nervios, que se va a presentar una réplica. ¿Qué posibilidades hay de que se presente una réplica a esa intensidad, a ese nivel? Bueno, generalmente cuando ocurren terremotos de esta magnitud, siempre es de esperar que ocurran réplicas. Por ejemplo, en el día de hoy ya llevamos unas 10, 12 réplicas aproximadamente, donde la más grande hasta ahora ha sido de magnitud 4.8, de acuerdo a los registros que da el Servicio Geológico. Pero sí es posible de que podamos tener réplicas, pues naturalmente si son réplicas no van a ser sismos de la misma magnitud que esta, ¿cierto? Y esperemos de que no vaya a ocurrir un evento mucho mayor. Pero sí hay que esperar de que ocurran réplicas en el transcurso del día y posiblemente durante la semana, para que estemos atentos al respecto de esto. ¿Hay un común denominador de las edificaciones que colapsaron por su ubicación y por su antigüedad o no? Generalmente las estructuras que son viejas, digámoslo así en cierta forma, que no están en la condición de lo que llamamos nosotros el Código Colombiano de Sismo Resistente, pues naturalmente pueden verse más afectadas en este caso. Y otras, por ejemplo, aquí en Cali nosotros hemos tenido eventos sísmicos que algunas zonas específicas por los suelos a veces responden pues de una manera no mejor como lo harían en otras zonas que son más resistentes de acuerdo a las condiciones del suelo. ¿Participa usted activamente de este puesto de mando unificado en la Cruz Roja o cómo es la participación suya más allá del estudio de las placas tectónicas? Además, ¿cuál va a ser a partir de ahora ese trabajo? Sí, justamente estamos ayudando a coordinar con el puesto de mando unificado pues todo lo que representa esto, el conocimiento de la réplica, el conocimiento de la zona, tratando de darle información a la comunidad sobre cómo manejarse, cómo comportarse en este tipo de situaciones que son muy críticas y por supuesto entendemos que todo el mundo ante esta naturaleza, pues como le digo, nunca hayamos tenido un sismo en los últimos 100 años de esta naturaleza y mucha gente que ni siquiera ha sentido un sismo pues debe sentir mucho miedo al respecto de esto. Entonces esa es la coordinación que tenemos aquí para dar información técnica con los del puesto de mando unificado y también con los de la Cruz Roja. Ante una réplica y para evitar el pánico y no generar más emergencias, ¿qué le decimos a la gente? Tranquila porque puede pasar, pero no salga a correr, no se tire por los balcones, es decir, hay que tener tranquilidad. Correcto, eso es muy importante porque la gente, una de las cosas que uno recomienda es tengan la calma, mantener la calma. Bueno, ya el sismo más fuerte ocurrió en el día de hoy por la mañana. Las réplicas que pueden venir pueden ser inclusive mucho menores, pues por supuesto que el sismo principal, si ya tuvieron la calma en este caso, pues mantengamos la calma y la recomendación principal es revisen las estructuras de los edificios en los cuales están habitando en estos momentos y miren a ver si hay algunas grietas, algunos efectos que pueden haber comprometido la estructura de la vivienda en el cual se encuentran. Si esa estructura tiene alguna afectación estructural, pues la recomendación es que no la habiten, que salgan, vayan de unos familiares o váyanse a un lugar donde puedan estar más seguros. Esos smartphones que hoy en día dan las alarmas están completamente calibrados, es cierto, están avisando 10, 15 segundos antes para salir. ¿Es ustedes qué piensan de toda esa tecnología? Sí, generalmente hoy en día pues naturalmente se tiene una tecnología que trata de darle a la comunidad una información con muy pocos segundos justamente del momento en que va a ocurrir el evento principal, o más bien el evento ya ocurrió, simplemente de que en el momento en que va a llegar la sonda al lugar donde se encuentre la persona que tenga el equipo apropiado. Y finalmente, doctor, que ese movimiento que se sintió muy horizontal puede ser también muy con pendientes o con cimas, o siempre se va a presentar esa oscilación que sentimos. Ok, eso es muy importante porque justamente si ustedes pudieron notar en el día de hoy, el sismo fue muy largo, a pesar de que uno pues bajo el impacto, bajo el miedo, el susto, va a sentir que se le vuelve muy largo el tiempo en que está moviendo todo. Pero el asunto es que, de acuerdo a su pregunta, tenemos cuando ocurre un sismo, generalmente son 3 tipos de ondas las que se van a generar. Primero, una onda que llamamos onda longitudinal u onda P, que hace que en la dirección que viene el sismo, desde el interior hacia la superficie, las cosas se muevan casi como brincando un poquito. Y luego va a venir otro tren de ondas que llamamos ondas secundarias y esas van a hacer que la estructura o todo se mueva un poquito como si tuviera un vaivén de lado a lado, ¿cierto? Y luego va a venir un tercer tren que son más superficiales que no creo que en este tipo de sismo se haya presentado, que también hacen, y esa segunda onda y ese tren de onda después son las que han generado personalmente los tipos de daño en las estructuras.
Noti5 acompaña el dolor de las familias que perdieron a sus seres queridos en este fenómeno natural que enluta los departamentos de Valle, Chocó, Risaralda y Caldas. Nosotros estaremos informando oportunamente a través de nuestras redes sociales. Noti5 presenta una noticia de última hora. Nos encontramos en el puesto de mando unificado en la ciudad de Cali y me permito en este momento hacer la actualización de los daños, las afectaciones. Tenemos cerca de 5.000 viviendas aproximadamente averiadas y colapsadas, 35 fallecidos, aproximadamente 700 heridos. Tenemos 3 hospitales colapsados, 18 hospitales con afectación, 39 centros educativos afectados y el aeropuerto con unas averías con una operación restringida. Pero lo que más nos preocupa, sin duda alguna, son las 188 personas desaparecidas. Y ahí, en ese punto en particular, es donde vamos a concentrar la acción del Estado, todo articulado con el gobierno departamental, el gobierno municipal y, por supuesto, con el gobierno nacional. Desde el principio de este día y desde que ocurrió la tragedia, he estado hablando con la señora gobernadora y el señor alcalde, y ellos nos solicitaron rescatistas. Ya tenemos en la ciudad de Cali 228 rescatistas y los caninos que nos van a ayudar en esa búsqueda de los desaparecidos. Tenemos también aquí, por solicitud de la señora gobernadora y el señor alcalde, 105 ingenieros militares. Y hay un fenómeno bien particular que ha ocurrido desde el momento en que se presentó la tragedia, y es que ha habido saqueos y problemas de orden público. Por tanto, al amanecer de mañana tendremos en la ciudad más de 1.000 hombres protegiendo y resguardando la ciudad para evitar desmanes y situaciones que alteren el orden público. Tenemos, como lo dije anteriormente, una cantidad de viviendas afectadas y ya con la presencia aquí del señor ministro de Vivienda hemos presentado el plan de choque para ayudarle a esas personas. Primero, vamos a darles un subsidio para que puedan mudarse a otro lado y luego viene la recuperación de esas viviendas. Y por supuesto se necesita agua, plantas eléctricas, carpas, estamos en la consecución. La intención nuestra, querida gobernadora y señor alcalde, es colaborar en todo lo que se requiera. Aquí no hay distingos ni hay divisiones ideológicas cuando de defender a nuestra gente, cuando de ser solidarios se trata. Este es un solo equipo, es una sola visión, es una sola bandera, que es la bandera de Colombia. Como el Valle es tan importante para este gobierno y está en mi corazón, he designado a un equipo de funcionarios del gobierno para que desde el gobierno nacional, con los representantes del gobierno departamental y los gobiernos municipales, articulen todo lo que se requiera. Las personas que han sido encargadas de esa labor son la doctora Elsa Noguera, ministra de Transporte, Carlos Suárez y la señora viceministra de Infraestructura, la doctora Santa, que es caleña. Así que estamos prestos a colaborar, estamos listos para ayudarle al Valle en sus horas más complejas, toda la solidaridad, cariño. Las víctimas no van a estar solas, les vamos a tender la mano y vamos a hacer lo que sea necesario para que haya un paliativo para todos ustedes en medio de esta tragedia. Muchas gracias y que Dios bendiga al Valle. Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba.